Hoy vamos a hablar del arte gótico. El estilo gótico, aunque nació en Francia, se desarrolló en Europa y estuvo muy relacionado con el desarrollo urbano. Este nuevo estilo sucedió al románico, que desde finales del siglo XII hasta bien entrado el siglo XVI se impuso en Europa occidental. Muy ligado a la religión y teniendo como edificio más característico la catedral, también se construyeron edificios civiles como lonjas para fomentar el comercio, ayuntamientos y grandes edificios palaciegos para la burguesía social. La denominación de gótico fue creada durante el Renacimiento con un sentido de desprecio ante un estilo al que consideraron inferior, aunque algo muy diferente ocurrió en el siglo XIX, cuando los movimientos románticos consideraron al estilo gótico como un momento brillante desde un punto de vista artístico occidental. Se produjo un gran cambio en cuanto a mentalidad con respecto a la Alta Edad Media, ya que la mentalidad cambió gracias al estudio de la filosofía de Aristóteles, centrado sobre todo en el naturalismo. Será entonces que a medida que el estilo gótico avance, las representaciones adoptarán un estilo estético donde Dios estará muy relacionado con la luz y con la belleza. Si nos centramos en la arquitectura, resaltar que ésta se relaciona con la geometría y que se considera a Dios como supremo arquitecto. La catedral, por tanto, es el exponente esencial del mundo gótico, es lo más importante. Y la catedral será una fusión entre el pensamiento filosófico y la técnica. En el siglo XII situaremos los inicios de la catedral como un arte episcopal. La planta de estos edificios generalmente será de cruz latina, en la que el brazo transversal o crucero no sobresaldrá tanto como en el románico, debido al ensanchamiento de su cabecera, naciendo así la girola. La girola será un espacio que bordea la cabecera por donde los fieles podrán transitar. Las bóvedas góticas son más ligeras que las románicas, siendo la bóveda de crucería la gran aportación de la arquitectura gótica. En este caso, se colocan nervios que sirven de refuerzo descargando el peso en los ángulos. Hasta ahora hemos visto que en la arquitectura románica se utilizaban contrafuertes para aliviar el peso de las cubiertas. Bien, pues en este momento aparece un elemento sustentante nuevo, el arbotante. El arbotante lo veremos como si fuese un medio arco inclinado que transmite la fuerza de la cubierta a un contrafuerte o estribo adosado al muro. Esto permite hacer una iglesia más alta, más amplia y con más vanos o ventanas. Las altas torres con agujas y pináculos hacen también que el edificio gótico sea un ejemplo de altura y verticalidad. Como hemos dicho, hay un gusto por la línea vertical, pura y simple, y acompañada de la luminosidad, crearán un ambiente espiritual muy característico de este estilo. Para encontrar esa altura, el gótico deja atrás el arco de medio punto característico del estilo románico para dar paso al arco apuntado u ojival. El arco apuntado está formado por dos tramos de arco que se unen en un ángulo central en la clave, dando una mayor sensación de altura. Ya hemos mencionado a la bóveda de crucería. Bien, pues esta bóveda de crucería está formada por dos bóvedas de cañón que se cruzan en el medio. Esta bóveda tiene dos elementos importantes, los arcos y los plementos. Los arcos son como una especie de esqueleto de la bóveda y los plementos cubrirán el espacio entre los nervios, siendo de piedra o de ladrillo. Como hemos dicho, la bóveda de crucería permitirá que los muros sean más altos y puedan abrirse más vanos en ellos. En estos ventanales se colocarán vidrieras coloreadas que aportarán ese ambiente espiritual tan característico del estilo. Si la vidriera es de forma redondeada, se le llamará rosetón.
En cuanto a la escultura, vemos diferencias con respecto a la románica, ya que las figuras abandonan poco a poco esa inexpresividad para dar paso al naturalismo y movimiento, adoptando sentimientos y rasgos humanos. Los temas experimentan cambios, ya que no se representa a Cristo justiciero, inexpresivo y distante, sino que vemos a un Jesús crucificado que sufre, acercándose a sus fieles con esa naturalidad. Asimismo, ya no vemos a esa Virgen que simplemente era el trono del niño, sino que aparece una Virgen Madre que interactúa con su Hijo. Las grandes portadas tomarán como temática a Jesús y a la Virgen. Estas portadas serán mucho más grandes y con mucha más decoración escultórica que las románicas. Debido a los enterramientos que tenían lugar en las catedrales, surge la escultura funeraria, en las que se esculpían a los difuntos de manera yacente, es decir, tumbados encima de su sepulcro. Y finalizamos con la pintura, que también experimentó algunos cambios. Tras el cambio en la arquitectura, con esa apertura de grandes vanos con vidrieras coloreadas, la pintura en el muro dejó de ser tan necesaria, por lo que se fomentó la pintura sobre tabla, de la que ya hemos hablado cuando vimos al románico. Fue entonces que personas importantes del momento realizaron grandes encargos donde se veían representados junto a Jesús y a la Virgen como si fuesen un personaje más de la escena. De esta manera se realizaron dípticos, que son composiciones de 2 tablas, trípticos, que son composiciones de 3 tablas, y grandes retablos, que como ya os comenté son unas grandes composiciones de varias tablas centradas generalmente en una misma temática. Estos retablos se situarán en los altares de las iglesias. Podemos remarcar a Italia en el siglo XIV, donde las escuelas de Siena o Florencia destacaron por el humanismo de sus representaciones. Un ejemplo de ello son sus Madonas y su artista más característico llamado Giotto. El arte flamenco también destacó. Este arte flamenco es un arte nacido en los Países Bajos en el siglo XV, donde los artistas como Van Eyck o Van der Weyden, con la introducción de la pintura al óleo, consiguieron un gran detallismo y realismo en sus obras.